El movimiento estudiantil de 1968 inició el 22 de julio y llegó a su culminación el 2 de octubre del mismo año. 3 episodios de ese conflicto revelan una trama oculta. La semana del 22 al 30 de julio, que detona los disturbios de la Ciudadela. Las agresiones iniciadas a partir del 28 de agosto en el Zócalo. Y finalmente, el ataque de tiradores emboscados el 2 de octubre en Tlatelolco. 3 pasajes de una revuelta en los que la policía, grupos de provocadores y la Dirección Federal de Seguridad actuaron conjuntamente en un plan que involucró a políticos prominentes, altos mandos del ejército y militares que actuaban desde la clandestinidad. Una red de personajes anticomunistas ligados a instituciones militares y de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos. Hacia 1968, Washington había impuesto 9 dictaduras militares en América Latina, un proceso que inició con el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, basado en actos terroristas a cargo de la CIA, que alentaba y financiaba a militares y a grupos políticos locales con un objetivo: garantizar los intereses de las empresas norteamericanas y combatir la llamada amenaza comunista. En 1973, Uruguay y Chile serán sometidos a dictaduras militares. Así, un grupo de generales apoyados por los Estados Unidos gobernaban en la mayor parte de la región. Como sabemos, la CIA se estableció en el 47 por Truman, bajo el principio de que se iba a crear un instrumento de Estado que iba a utilizar todos los instrumentos disponibles, incluso aquellos que irían a violar flagrantemente compromisos contraídos con por los Estados Unidos a nivel de derecho internacional, que iría a violar operaciones que irían a violar el derecho comercial, el derecho penal internacional y el derecho penal de las localidades donde actuaba. Y esto se hizo bajo el principio de negación plausible. Entonces hay que entender
que lo que estamos enfrentando es un magno ejército que realiza operaciones de terrorismo de Estado al mando del Ejecutivo de los Estados Unidos. Entonces, es en ese contexto en el que hay que ir viendo cómo ya en el 68 y en los principios de la década de los 70 se van articulando desde este ejército privado al mando del Commander in Chief, que es el presidente de los Estados Unidos, o de la presidencia imperial, para hacer un término más correcto, se fueron desestabilizando los regímenes que tuvieran algún asomo de nacionalismo económico o algún asomo de querer defender la soberanía nacional de cara, sobre todo, a los grandes intereses de las grandes corporaciones. Corre el año 1967, tiempos de Guerra Fría y de simpatía por la Revolución Cubana. México vive un período de relativa estabilidad y de preparativos olímpicos. El PRI es muy fuerte y el Partido Comunista muy débil y golpeado. El presidente manda y tiene un aliado poderoso. No obstante, más allá de la cordialidad aparente, la inteligencia norteamericana trabajaba. En junio de 1967, la revista US News and World Report alertaba sobre la posibilidad de una nueva revolución en México. La publicación presentaba a la débil izquierda mexicana como la amenaza comunista. Predecía disturbios y un escenario extremo. La eventual intervención de tropas norteamericanas en territorio nacional para salvar a México del comunismo. El 19 de mayo de 1968, una noticia pasaba casi inadvertida. El señor Edgar Hoover acusaba al Partido Comunista de México de hacer planes para almacenar armas y municiones en preparación de una revolución en México y, sin pruebas, involucraba a Cuba, a la Unión Soviética y a China comunista. Edgar Hoover era director de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, el FBI. Sus declaraciones se adelantaban 2 meses al inicio del conflicto estudiantil que sacudiría a México y predecían la identidad de un enemigo ficticio, los agitadores comunistas. Se ha dicho que el Partido Comunista era muy activo, sí es cierto, pero quizás seríamos 1.500, 2.000 militantes en todo el país. Entonces, hablar de que nos podíamos levantar en armas, que podíamos hacer una revolución, incluso una revuelta, pues era una locura verdadera. Eran luchas totalmente por algo que se llamaba, y que se potenció después en la época de Echeverría, por la apertura democrática. 64 días después de las declaraciones de Hoover, en este barrio conocido como La Ciudadela, un choque entre bachilleres marcará el inicio del conflicto estudiantil, los días 22 y 23 de julio de 1968. Un incidente inexplicable sin la intervención de manos ajenas a los estudiantes. Existen evidencias de que lo sucedido en la Ciudadela, así como los disturbios de los días siguientes, respondieron a un plan elaborado desde el gobierno del Distrito Federal. La participación en la revuelta del conocido provocador y líder porro, el Fish, es reveladora. Sergio Mario Romero, alias el Fish, es un sujeto que es clave para entender lo que estaba sucediendo, porque él va a ser la cabeza de un grupo de provocadores que está pagado desde el Departamento del Distrito Federal por Alfonso Corona del Rosal. Eso explica también por qué en los archivos del Distrito Federal no se encuentra nada de información,
porque deliberadamente taparon todo este montaje gubernamental. Pero sí hay otros documentos de Federal de Seguridad y de Investigaciones Políticas y Sociales, las agencias de información civil, donde queda muy claro que desde el Departamento del Distrito Federal se instrumentó toda una provocación. Eran estos que iban y pintaban en 1968 y que, bueno, hoy día sería también inadmisible en las puertas de Palacio, Díaz Ordaz, chinga tu madre. El 26 de julio nosotros marchamos, al decir nosotros, digo los del Partido Comunista de la CENET, vamos del Salto del Agua a la Alameda. Sabíamos que venía otra marcha de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos que nosotros señalábamos que eran los porros o las organizaciones oficiales. Entonces nosotros marchamos sin mayor problema, lo cual se nos hizo muy raro, del Salto del Agua al hemiciclo de Juárez. Cuando estamos ahí, de repente vemos que llegan un grupo de politécnicos. Nos llama la atención, pero les decimos, súmense al acto. Y entonces nosotros estábamos hablando sobre Vietnam, sobre Cuba, obviamente, defendiendo a Cuba, y sobre las libertades democráticas. Y recuerdo muy bien que alguien dice, al Zócalo, al Zócalo, al Zócalo. Y un amigo mío de la Juventud Comunista, Enrique del Val, quizás muy visionario, se sube a un poste y dice, no caigamos en la provocación, no caigamos en la provocación. Y yo caí en la provocación, yo dije, vamos al Zócalo. Y es muy curioso porque estaban ya los granaderos pasando, entonces, ahora se llama Eje Central, pero pasando San Juan de Letrán, ahí estaban ya postados los granaderos. Cosa extraña, si nos dejan circular, nos dejan hacer nuestro mitin en la Alameda, no hay ningún problema. Y en cuanto nosotros vamos rumbo al Zócalo, empiezan los garrotazos y los palos. Y es cierto, me consta, que de repente de los botes de basura, algunos empiezan a sacar piedras y a romper cristales. Creo yo, aquí sí que no es algo azaroso, que seguramente fue algo que estaba muy bien orquestado. El conflicto escala, mientras actores anónimos contribuyen a la crispación. Al menos 3 llamadas telefónicas con falsos avisos de bomba son denunciadas por el Colegio Americano y por la Embajada de los Estados Unidos. El transporte público interrumpe parcialmente el servicio. El terrorismo acompaña el inicio del conflicto. La noche del 26 de julio de 1968, la Dirección Federal de Seguridad allana las oficinas del Partido Comunista Mexicano. Mientras dirigentes y militantes del Partido Comunista son detenidos, el aparato propagandístico gubernamental trabaja. Hubo varios amigos míos que no fueron a la marcha porque en la juventud teníamos esa idea, que no fueran todos los dirigentes, para que si éramos poquitos y van todos, pues nos agarran a todos y aquello se queda descabezado. Entonces hubo un grupo, no sé por qué razones, porque yo no era de la dirigencia, que se quedó en el Café Las Américas. Antes había en la Avenida Insurgentes un cine Las Américas, afuera había un café, ahora creo que es un Vips, y entonces Félix Godet, Andreu, Arturo Sam Escalante, Rubén Valdespino, no sé qué, se quedan ahí,
Pues casi al inicio de la marcha, según después nos comentan estos compañeros, llegan y los detienen y allanan poquito después del primer enfrentamiento las oficinas del Partido Comunista que estaban en Mérida 186. En primer lugar, habría que enmarcarlo dentro de la Guerra Fría. Eso es la primera cuestión. Los norteamericanos crean este enorme monstruo, ¿no es cierto?, que es el comunismo. Y sobre eso, si nosotros vamos a estudiar la política norteamericana del siglo XX, es decir, está construida sobre ese monstruo. Es decir, como si de veras nosotros fuéramos, y ojalá lo hubiéramos sido, yo lo hubiera gozado mucho, ahora ya no le entraría, pero en esos años de joven yo le hubiera gustado mucho que fuéramos tan subversivos, tan provocadores, tan beligerantes, tan... No, éramos, claro, muy respondones, pero queríamos otro tipo de país sin tomar las armas. Dicen que Walt Disney construye esta maravillosa fantasía para grandes y chicos, o para chicos y grandes. El mayor fabricante de fantasías en el mundo se llama la CIA. No hay nadie, ni Hollywood lo puede superar. La noche del 30 de julio, Luis Echeverría, secretario de Gobernación, y Alfonso Corona del Rosal, jefe del Departamento del Distrito Federal, solicitan la intervención del ejército para sofocar un conflicto creado y escalado por agentes gubernamentales. En el control operativo de las Fuerzas Armadas, el general brigadier Mario Ballesteros Prieto, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa. En su primera declaración a la prensa, el general Ballesteros reportaba la captura de 35 estudiantes y un ruso. Del supuesto agente soviético no se supo nada más, tampoco del arsenal mencionado por el FBI. Sin embargo, este provocador que disparó contra la policía no fue consignado, y las profecías de Mr. Hoover, a pesar de todo, se cumplían. Primero de agosto de 1968. El rector Javier Barros Sierra encabeza una marcha en repudio a la violencia policíaca. La universidad y el Politécnico cierran sus puertas. Los estudiantes y los maestros se organizan. El Consejo Nacional de Huelga toma la iniciativa y elabora un pliego petitorio de 6 puntos. El poder de convocatoria del movimiento va en aumento. El 27 de agosto de 1968, una manifestación reúne a cientos de miles. Al llegar la marcha al Zócalo, autoridades religiosas permiten a los manifestantes tocar las campanas de catedral, y un grupo no identificado iza una bandera rojinegra en el asta de la plaza. Según un reporte de la Dirección de Investigaciones Sociales y Políticas, alrededor de las 22 horas, dirigentes estudiantiles suben la bandera mexicana en el asta monumental.
Tras un choque entre soldados y manifestantes, la plaza queda bajo control militar. Al día siguiente, una nueva provocación. Un lienzo rojinegro amanece en el asta bandera del Zócalo. Hacia mediodía, elementos gubernamentales organizan un acto de desagravio a la bandera nacional. La ceremonia deriva en un nuevo choque. Durante el enfrentamiento, francotiradores disparan desde edificios gubernamentales. Ese día, el embajador de los Estados Unidos, Fulton Freeman, informaba al Departamento de Estado. El presidente Díaz Ordaz decidió poner fin a los desórdenes estudiantiles. Según Freeman, el presidente estaba profundamente ofendido por lo sucedido en la catedral y por el estandarte rojinegro. El embajador reportaba que el conocido comunista Heberto Castillo sería arrestado en las próximas horas. Esa noche, el profesor Castillo escapa a un intento de detención y, herido, se refugia en el centro médico de la ciudad universitaria. El telegrama de Freeman pone en evidencia la coordinación entre la misión norteamericana y el gobierno mexicano, en un plan cuya segunda fase inicia el 28 de agosto en el Zócalo. Un episodio que permite descubrir al principal agente encubierto de cuantos actuaron en 1968, el coronel Manuel Díaz Escobar. Justamente los provocadores que infiltraron el movimiento estudiantil podría decir, desde al día siguiente de iniciado, es decir, no al día siguiente, pero sí el 27, es decir, a 5 días, Manuel Díaz Escobar ya está entre ellos, es decir, es gente del gobierno del Departamento del Distrito Federal. En 1961, cuando Corona del Rosal era presidente del Partido Revolucionario Institucional, Díaz Escobar, según informaron las autoridades militares cuando yo estaba en la FEMOSP, en ese periodo de 61 estaba comisionado a una campaña contra el paludismo. Puede ser que estuviera ahí, pero lo cierto es que también estaba en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, en el PRI, con su cuate Corona del Rosal. El coronel Díaz Escobar recibió licencia del Estado Mayor Presidencial en 1966 y desde ese año ocupó un cargo burocrático, la Subdirección de Servicios Especiales del Departamento del Distrito Federal. Desde esa Dirección de Servicios Generales, que aparentemente es una figura menor y es anónimo, pero no, porque manejaba 14,000 personas. Era la dirección más grande. Es decir, él no era el director, pero él estaba simplemente como subdirector, pero se le autoriza, está de puño y letra de Corona del Rosal, se le autoriza que firme todos los trabajos y las horas extraordinarias. Imaginen, la gente puede darse una idea de que si yo tengo capacidad para firmar las nóminas, salario de 14,000 personas, en 14,000 personas puedo disimular justamente lo que yo quiera disimular, que es el caso. Entonces ahí es cuando él empieza a formar ese grupo del que veremos una de sus acciones culminantes el 10 de junio, la más conocida, pero de ninguna manera la única. Actuaron por lo menos desde 67 como provocadores y van a seguir actuando hasta los años 80, es decir, ya diezmado, ya sin Díaz Escobar, pero van a seguir actuando ese grupo que él formó. Díaz Escobar actuaba coordinadamente con un viejo conocido, el general Ballesteros Prieto. Originarios del estado de Oaxaca, coincidieron en la Embajada de México en los Estados Unidos en los 50. En 1962, Ballesteros Prieto y Díaz Escobar representaron a México ante la Junta Interamericana de Defensa,
un organismo que promovía la integración militar de América Latina con los Estados Unidos. Díaz Escobar realizó estudios en Bowling Field, Washington, en 1943, y estuvo en el 19 Escuadrón de Aerofotometría del Ejército estadounidense. En 1961 fue dirigente del PRI y colaborador del presidente de ese partido, Alfonso Corona del Rosal. Ballesteros Prieto fue agregado militar de la Embajada de México en Washington, egresado de la Escuela de Mando y Estado Mayor de Fort Leavenworth, en la ciudad de Kansas, así como de la Academia de Fort Bliss, Texas, en donde llevó a cabo un curso sobre tácticas y armas modernas. Desde septiembre ya hay informes de investigaciones políticas y sociales donde dice, desde el Departamento del Distrito Federal se está preparando al grupo de Díaz Escobar para que en caso de que los estudiantes se pongan muy violentos, actúe como grupo de choque. Eso lo dice la Secretaría de Gobernación en septiembre de 1968 y curiosamente da el dato, da el número exacto de los participantes, dice 260 personas. Si uno compara ese número de 260 contra lo que dicen los partes militares del 2 de octubre, sigo pensando que los francotiradores salieron de ese grupo. Tras los sucesos de 1968, Díaz Escobar encabezará a un grupo paramilitar conocido como Los Halcones, entrenado en Estados Unidos, responsable de la matanza de decenas de estudiantes el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México. 2 años más tarde, Ballesteros Prieto será nombrado agregado militar de la Embajada de México en Chile, en momentos en los que la CIA trabajaba para derrocar al presidente Salvador Allende, y un infarto lo sorprende en Santiago durante el mes de enero de 1973. Su lugar será ocupado por su viejo amigo, el coronel Díaz Escobar. No hay casualidades, eso que quede claro. Y ahí tocas otro punto fundamental, la CIA y la diplomacia. CIA, Pentágono, diplomacia. Es decir, ese es otro trío que planea sobre toda la política norteamericana. Y si le agregamos las transnacionales, entonces ahí ya tenemos los 4 pilares fundamentales. La CIA siempre ha fungido de manera muy directa y paralelamente con los grandes intereses de las grandes empresas. No están las empresas por acá y el Estado por allá. No, hay una simbiosis empresa-Estado y se da desde las primeras operaciones de la CIA. Las primeras operaciones de la CIA, recuerde usted, se hicieron precisamente alrededor del petróleo. Y le voy a dar a usted un dato que yo creo que pocas veces se ha dicho en voz alta y que tampoco, naturalmente, es casualidad. La mayor estación de la DINA, de la policía criminal de Pinochet, estuvo en México, bajo la protección y el ala de la CIA. Y esa es una responsabilidad muy grande y una violación concreta a la Constitución mexicana. En 1968, los generales Corona del Rosal y Ballesteros, así como el coronel Díaz Escobar, actuaron conjuntamente en actividades clandestinas que buscaban la radicalización del movimiento estudiantil, al tiempo que los medios desataban la guerra psicológica. Los sucesos del 28 de agosto marcan el inicio de una ofensiva secreta contra el movimiento estudiantil, un conjunto de operaciones dirigidas a radicalizar el movimiento y crear pánico en la población.
esta escenografía no funciona mucho si no llega a millones de personas. Es decir, hay una compaginación entre el montaje y llevar el montaje y magnificarlo a la población como un todo. Lo veíamos como parte que a lo mejor alguien se alocó y puso una bomba acá y que a lo mejor no había además una dirección ni en el Partido Comunista ni en los demás grupos organizados ni en la gente de Revueltas. Hay que acordar que Revueltas se volcó ahí y jamás hizo un análisis como lo estamos haciendo ahora, no se dio cuenta de que podía suceder eso, ni en los demás grupos de que podíamos estar cayendo no solamente en una provocación, sino que podíamos estar siendo inducidos a esa provocación. Si nos queremos ir hacia atrás, el primer montaje de la CIA anticomunista, pues el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala. ¿No es cierto? Que a través de diversas grabaciones y cosas empiezan a crear una situación de tensión y de pánico a la población, y con eso justifican el golpe de Estado a Jacobo Arbenz. Y eso es la CIA. El 23 de septiembre, un hombre es detenido por la policía. Transportaba armas e intentaba entregarlas a estudiantes de la Vocacional 7 durante un enfrentamiento con la policía. El detenido, llamado Francisco José Rodríguez Villarreal, era subteniente del primer batallón de artillería. Las provocaciones realizadas por estos agrupamientos conducen hacia el jefe del Estado Mayor Presidencial, el general Luis Gutiérrez Oropeza. Vemos este grupo que se está moviendo entre Luis Gutiérrez Oropeza y Corona del Rosal. Este es el núcleo que va a estar provocando, que va a estar, yo pienso que hasta repartiendo armas, porque al menos hay un caso donde queda demostrado que sí un elemento enviado por estos señores militares y del Departamento del Distrito Federal está abasteciendo de armas. ¿A qué grupo? No lo sé. Gutiérrez Oropeza actuó coordinadamente con Corona del Rosal y Díaz Escobar. Algunos agrupamientos bajo su mando infiltraban soldados entre los grupos estudiantiles y organizaban ataques a vocacionales y preparatorias, mientras Corona del Rosal dirigía la acción de la policía y auspiciaba la operación del grupo de choque de Díaz Escobar. Con ellos, el general Ballesteros Prieto, desde el alto mando de la Secretaría de la Defensa, coordinaba acciones y preparaba la operación final. Es un grupo que tiene vínculos, obviamente, en primer lugar todos son militares. Todos, Díaz Escobar está en el Estado Mayor Presidencial, Morales Bermúdez, Mario Ballesteros Prieto no, él es oficial mayor, primero fue oficial mayor en la Secretaría de la Defensa Nacional y después va a ser el jefe del Estado Mayor de la Sedena, que es distinto, porque aquí cabe una precisión. Una cosa es el Estado Mayor de la Sedena y el Estado Mayor Presidencial, que es un poco pues como la élite de los militares, porque ellos están para cuidar al presidente y entonces digamos que escapan un poco a la normatividad del ejército que llamaríamos regular. Históricamente ha habido una pugna entre el secretario de la Defensa y el jefe del Estado Mayor Presidencial. En el caso del 68, esta pugna es muy visible incluso en los documentos entre alguien como García Barragán, que es un general de la vieja guardia, que viene de hechos de la revolución, es decir, con una trayectoria revolucionaria, y Luis Gutiérrez Oropeza, que es un hombre bastante más conservador, es poblano como Díaz Ordaz, es un hombre que, bueno, cualquiera que lo haya oído hablar sabe que era un hombre con muchísimas limitaciones intelectuales, con verdaderamente una versión terrible a todo aquello que sonara a pueblo y sobre todo aquello que sonara a izquierda. Yo no me imagino un jefe del Estado Mayor cercano a alguien tan anticomunista como Díaz Ordaz con unas ideas, ya no digo liberales, sino digamos mesuradas, es decir, que no rechazara a los comunistas. El comunismo ya va resultando una doctrina vieja.
del año de 1848, en que se publica el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, a la fecha ya han pasado siglo y medio. Ya no es pues esa modernidad que los jóvenes toman como una cosa novedosa, es porque no la habían visto antes. Sí pienso, como Bernard Shaw, que el joven que a los 18 años no es comunista es un tonto, pero el que a los 25 sigue siéndolo es más tonto todavía. Ese es Bernard Shaw, no yo, mal traducido. El movimiento estudiantil alcanza su mayor ascenso el 13 de septiembre. Cientos de miles participan en la llamada Marcha del Silencio. Más allá de la simpatía por el socialismo y sus símbolos, los activistas enarbolan un pliego petitorio con demandas ciudadanas, piden diálogo e intentan evitar la confrontación con el ejército y la policía. El 18 de septiembre, las Fuerzas Armadas ocupan Ciudad Universitaria. Hay cientos de detenidos. Cinco días después, el 23 de septiembre, la tropa ingresa al casco de Santo Tomás, del Politécnico. El Consejo Nacional de Huelga convoca una concentración en Tlatelolco. La fecha, miércoles 2 de octubre. El mitin en la Plaza de las Tres Culturas está por iniciar. Decenas de francotiradores al mando de Díaz Escobar y de Gutiérrez Oropesa se ocultan en departamentos y azoteas. Cuando las bengalas, lanzadas desde este helicóptero, toquen tierra, el ataque iniciará. La madrugada del 3 de octubre, el general García Barragán declara que no se impondrá el estado de sitio en el país. La declaración de García Barragán de que no se impondría el estado de sitio quiere decir que había el riesgo, ¿no?, de que se hubiera podido ordenar efectivamente un estado de sitio. Pero yo creo que eso habla bien del general García Barragán, ¿no? Es decir, de contra quien hubiera podido solicitarlo, me parece que es una actitud congruente de los militares, por lo menos de las últimas épocas, de decir no, nosotros somos leales a la República, somos fieles al presidente y son ellos los que gobiernan. Pero tras eso, sí, donde tiene que salir y hacerlo explícito es porque sí existía el riesgo. Además, no debemos olvidar quiénes piden la intervención del ejército desde fechas muy tempranas. Lo pide Corona del Rosal. Entonces, si uno pone un poco más de atención hacia esos datos, se da uno cuenta que Corona del Rosal, junto con este grupo de militares, fue tejiendo fino. Las Fuerzas Armadas en las naciones latinoamericanas en general no son entes monolíticos. Tienen distintos grados de profesionalidad y de internalización de los principios constitucionales. En el caso de México, muy particularmente, porque México y las Fuerzas Armadas mexicanas traen un bagaje histórico con respecto a los Estados Unidos que ningún otro ejército latinoamericano ha tenido. Es decir, no ha habido un ejército, una nación latinoamericana que haya sufrido de manos de los Estados Unidos. Bueno, han sufrido muchas cosas, Colombia con Panamá y todo eso, pero una mutilación del orden de magnitud de más de la mitad del territorio nacional, no. Al menos 3 versiones indican que el embajador Fulton Freeman
ofreció a García Barragán el apoyo de Washington para encabezar un golpe de Estado. El general Alberto Quintanar declaró en 2004 que la CIA promovió y ofreció asesorar un golpe de Estado y buscar adeptos en el ejército mexicano. No me extraña lo del intento de dar golpe, porque yo creo que quieren deshacerse de un gobierno que tiene estas características de política exterior y de política económica. Eso quieren quitarlo. Lo logran después del 82. Lo empiezan a lograr con la negociación de la deuda y por medio de instrumentos esencialmente económicos, de inteligencia económica. La vieja guardia de los militares, ¿no? Es decir, estos que habían sido partícipes de la revolución de 1910 y más que eso, de hechos de armas desde con el general Calles, etcétera, sí tenían una idea muy clara del peligro que representaba la CIA en los asuntos internos de México, porque ellos lo vivieron. A pesar de que el papel de la CIA en el conflicto de 1968 ha sido desestimado, un antiguo agente de esa central, Philip Agee, en el libro La CIA por dentro, ofrece pormenores de la presencia de esa agencia en México. La estación de la CIA en México era la estación más grande en América Latina. Y no me acuerdo cuántos empleados hubo, pero lo que me acuerdo vagamente era como 35, sin contar algunos fuera de la embajada, como este equipo de apoyo para la DFS. Pero hubo otros grupos o individuos también bajo cobertura no oficial. Cuando digo no oficial, quiero decir que estaban ahí como profesor o como artista o como cualquier cosa que no tenía que ver con la embajada, hasta turista o hombre de negocio, lo que sea. Y esta gente bajo cobertura no oficial estaban haciendo distintas tareas, de acuerdo con la misión de la estación. Entre abril y diciembre de 1968, Humberto Carrillo Colón, consejero y agregado de prensa de la Embajada de México en Cuba, desarrolló labores de espionaje para la CIA y fue descubierto por la inteligencia cubana. Carrillo Colón fue enviado a La Habana por el secretario de Relaciones Exteriores, Antonio Carrillo Flores, y coordinaba su labor de espionaje con el secretario particular de Díaz Ordaz, Joaquín Cisneros. En un mensaje interceptado el 3 de octubre de 1968, Carrillo alude a los sucesos de Tlatelolco y comunica que el presidente ordenó la captura de los líderes, pero los ejecutantes se excedieron. Informa asimismo que Díaz Ordaz tenía la certeza de una intervención estadounidense sobre texto de la incapacidad del gobierno mexicano para combatir el comunismo. El mensaje sugiere que Díaz Ordaz debería desenmascararse y decretar la suspensión de las garantías individuales, fusilar sin previo juicio a los líderes estudiantiles y permitir cateos y detenciones sin orden judicial. Sección de Sociales del diario Excelsior, 24 de diciembre de 1962. Una fotografía da cuenta del enlace de Janet Graham y Winston McKinley Scott. Los novios brindan con el presidente de México, Adolfo López Mateos, testigo del enlace, junto con su secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz.
Winston Scott fue director de la estación de la Agencia Central de Inteligencia en México, la CIA, entre 1956 y 1969. López Mateos era agente al servicio de esa central. En 1960, el presidente de México financió la invasión de Bahía de Cochinos, Cuba, y cumplía los caprichos de esa agencia. Winston Scott reclutó en los niveles más altos del gobierno mexicano a un total de 12 agentes. El nombre codificado para su red de espías fue Litempo. Gustavo Díaz Ordaz era Litempo II. Uno de sus sobrinos, de nombre Emilio Bolaños, era Litempo I. Fernando Gutiérrez Barrios era Litempo IV. Y Luis Echeverría, Litempo VIII. Ni a Díaz Ordaz ni a Echeverría se puede llamarles informantes. Hubo intercambio de información, pero un informante es un término que normalmente implica a alguna persona a quien paga un salario para sus informaciones. Y eso no fue el caso ni con Díaz Ordaz ni con Echeverría. Y Winston Scott tenía que obrar con mucho tino con Echeverría. Su relación con Díaz Ordaz, que databa de los años 50, cuando era secretario de Iluminación, era mucho más de mayor confianza y íntimo, y eran como compas. Díaz Ordaz consiguió entradas a la inauguración de la Olimpiada con los mejores entradas posibles que le dio a Díaz Ordaz, y estaba sentado bastante cerca de Díaz Ordaz mismo. Y así que Scott y Díaz Ordaz tenían una relación muy íntima. Y si no me acuerdo mal, yo creo que esto consta en el libro, que en algún tiempo el CIA, a pedido de Scott, compró un carro. Pudo haber sido un Ford Mustang o algún tipo de carro deportivo para una mujer, una querida de Díaz Ordaz. En el trabajo de Philip Agee, lo que surge en relación con la situación mexicana, en el libro que se llama Adentro de la compañía, Inside the Company, es la enorme penetración de la CIA en el aparato de toma de decisiones, en el Ejecutivo, a todos los niveles, desde los niveles más altos de la toma de decisiones a niveles medios y niveles bajos. Es una de las cosas impresionantes. La principal fuente ha sido la propia Estados Unidos, quien ha puesto estos materiales a la luz pública. Así que esto no es un invento. Según este libro, Winston Scott era el segundo hombre más poderoso en México después de Díaz Ordaz, y mantuvo estrecha relación con el jefe de la Dirección Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, en quien veía al sucesor de Díaz Ordaz en 1970. El jefe de la estación de la CIA en México visita, se toma el café con un alto militar mexicano por casualidad. A ver, tendríamos que hablar también de la Escuela de las Américas. Las escuelas de las Américas, que ahí a quién se ha entrenado. Se ha entrenado a la oficialidad de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos, unos que han tenido más presencia que otros. Las tropas especiales, las tropas contrainsurgentes, ¿dónde han recibido entrenamiento? Y después el jefe de la CIA tiene contacto
un general del ejército mexicano y es solamente una relación cordial, por supuesto. No hay relaciones cordiales, no hay casualidad. Eso tiene que quedar muy claro. La misma fuente establece que Win Scott era amigo cercano del general Luis Gutiérrez Oropesa y de Miguel Nazar Haro, entonces agente de la Dirección Federal de Seguridad, a quien debía favores personales. Nazar fue insistentemente señalado como agente de la CIA en las décadas de los 70s y 80s. De los 12 agentes que formaban la red Litempo, tan solo son conocidos 4. Sin embargo, existen indicios de que podrían haber sido integrantes de esa red Joaquín Cisneros, secretario particular de Díaz Ordaz; Antonio Carrillo Flores, secretario de Relaciones Exteriores; el general Luis Gutiérrez Oropesa y Miguel Nazar Haro. Existen indicios de que la CIA no fue ajena a las actividades de militares que llevaron a cabo acciones encubiertas durante los sucesos de 1968. Es muy difícil probarlo documentalmente. Hay pequeños por ahí datos que va uno recogiendo, pero tampoco es tan descabellado. Y no tanto por lo que se dice en los archivos mexicanos, como por lo que está en los archivos nacionales en Washington. Cuando empieza a haber mucha información sobre alguna persona, es porque tienen interés en ella, ya sea en un sentido de querer acercársele o bien porque representa una amenaza a sus intereses. Yo no tengo mayor reserva mental en decir que efectivamente existe un alto orden de probabilidad de un involucramiento de agentes de la Agencia Central de Inteligencia en el proceso que lleva a estas confrontaciones y a estas masacres inadmisibles que se realizaron acá. Era parte del esquema del uso de la estrategia de la tensión para lanzar el espectro político hacia la derecha. Aquí, otro evento social. Un grupo de buenos amigos se divierten en un centro nocturno de la Ciudad de México, en 1963. Los alegres juerguistas son todos agentes de la CIA. Algunos de ellos destacados y peligrosos miembros de esa agencia, como David Sánchez Morales, presunto implicado en el asesinato de John F. Kennedy y del Che Guevara. Porter Goss, un veterano en operaciones secretas, cuyo historial es mantenido en reserva. Barry Seal, piloto, traficante de armas y drogas e informante. Guillermo Novo Sampol, cubano, especializado en terrorismo, asesor de la DINA en Chile y de la Operación Cóndor. Fue cómplice del asesinato del político chileno Orlando Letelier. Ignacio Novo Sampol, cubano, especializado en operaciones terroristas, otro cómplice del asesinato de Letelier. Tosh Plumlee, piloto, se le atribuye cercanía con quienes participaron en el asesinato de Kennedy. Virgilio Rodríguez, cubano, terrorista, intervino en la invasión de Bahía de Cochinos y en el caso Watergate. La estación de la CIA en México reunía permanentemente a destacados operadores de esa agencia. Considerado brazo derecho del señor Scott, el agente de la CIA, David Phillips, alternaba entre 1965 y 1970 actividades en México y en la República Dominicana y gozaba de libertad para vagar por todo el hemisferio americano. David Phillips, también conocido por el seudónimo de Maurice Bishop, intervino en el golpe de Estado de Guatemala en 1954, en operaciones contra la Revolución Cubana, en el asesinato del presidente Kennedy y en la caída del gobierno de Chile en 1973. Los actos terroristas registrados durante el movimiento estudiantil de México remiten a dos prácticas desarrolladas por la CIA, la propaganda y la guerra psicológica, dos materias en las que Phillips era experto. Aquí, Mr. Phillips con el presidente López Mateos en diciembre de 1962.
Es muy probable que las actividades de la CIA en el año 68 involucraran a funcionarios del más alto nivel de esa agencia. Algunas fuentes afirman que los días 27 y 28 de septiembre de 1968, Winston Scott recibió en México la visita del máximo jefe de la CIA, Richard Helms, precisamente 4 días antes de la masacre de Tlatelolco. El 5 de octubre de 1968, la CIA elaboraba un memorándum en el que se lee: no hay evidencias consistentes de que la embajada cubana o la soviética hayan creado los disturbios actuales, a pesar de las reiteradas afirmaciones del gobierno mexicano en ese sentido. El informe señala que, a pesar de la participación de muchos grupos comunistas en los desórdenes, no hay evidencia de que ellos, los comunistas, hayan creado la presente crisis. Tras la masacre de Tlatelolco, la CIA aceptaba que la intervención externa en los sucesos de 1968 se reducía al apoyo moral para el movimiento estudiantil y dejaba claro que la conjura comunista había sido tan solo un recurso propagandístico, un recurso más de un complejo montaje político-militar. El recordatorio de los operativos, del modus operandi del aparato de inteligencia en México, ahora es más importante que en cualquier otro. Siempre ha sido importante, pero ahora es más importante que antes, dada el enorme énfasis y sistematización de la intervención de los Estados Unidos en dos esferas cruciales: la esfera económica, con el petróleo y el gas en la mira, además de los recursos, y en la esfera de la seguridad del país. ...10 de marzo de 1969... Un documento del gobierno mexicano informa sobre 2 vuelos de un avión C-118 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, a cargo del teniente coronel Donald W. Ryder. El avión transportaba explosivos y tenía una misión secreta. Esos explosivos serán detonados semanas más tarde en la Ciudad de México. El 17 de septiembre de 1969, casi un año después de la masacre de Tlatelolco,
4 bombas explotaban en la Secretaría de Gobernación y en los periódicos El Sol de México, El Heraldo y Excelsior. En sus escritos póstumos, el general García Barragán afirma haber tenido pleno conocimiento de que las explosiones fueron obra de agentes estadounidenses protegidos por el general Luis Gutiérrez Oropeza. García Barragán afirma que el presidente Gustavo Díaz Ordaz tuvo pleno conocimiento de ese hecho, pero decidió no actuar en contra del jefe de su Estado Mayor, el general de brigada Luis Gutiérrez Oropeza. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Que serás feliz, te lo juro, pues yo solo para ti viviré. Jamás yo me iré de tu lado, que tú no te irás de mi lado, porque al fin nos llegó la felicidad. Hizo bajo el principio de negación plausible. Entonces hay que entender que lo que estamos enfrentando es un magno ejército que realiza operaciones de terrorismo de Estado al mando del Ejecutivo de los Estados Unidos. Entonces es en ese contexto en el que hay que ir viendo cómo ya en el 68 y en los principios de la década de los 70 se van articulando desde este ejército privado al mando del Commander in Chief, que es el presidente de los Estados Unidos, o de la presidencia imperial, para hacer un término más correcto, se fueron desestabilizando los regímenes que tuvieran algún asomo de nacionalismo económico o algún asomo de querer defender la soberanía nacional de cara, sobre todo, a los grandes intereses de las grandes corporaciones.
Corre el año 1967, tiempos de Guerra Fría y de simpatía por la Revolución Cubana. México vive un período de relativa estabilidad y de preparativos olímpicos. El PRI es muy fuerte y el Partido Comunista muy débil y golpeado. El presidente manda y tiene un aliado poderoso. No obstante, más allá de la cordialidad aparente, la inteligencia norteamericana trabajaba. En junio de 1967, la revista US News and World Report alertaba sobre la posibilidad de una nueva revolución en México. La publicación presentaba a la débil izquierda mexicana como la amenaza comunista. Predecía disturbios y un escenario extremo. La eventual intervención de tropas norteamericanas en territorio nacional para salvar a México del comunismo. El 19 de mayo de 1968, una noticia pasaba casi inadvertida. El señor Edgar Hoover acusaba al Partido Comunista de México de hacer planes para almacenar armas y municiones en preparación de una revolución en México y, sin pruebas, involucraba a Cuba, a la Unión Soviética y a China comunista. Edgar Hoover era director de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, el FBI. Sus declaraciones se adelantaban 2 meses al inicio del conflicto estudiantil que sacudiría a México y predecían la identidad de un enemigo ficticio, los agitadores comunistas. Se ha dicho que el Partido Comunista era muy activo, sí es cierto, pero quizás seríamos 1.500, 2.000 militantes en todo el país. Entonces, hablar de que nos podíamos levantar en armas, que podíamos hacer una revolución, incluso una revuelta, pues era una locura verdadera. Eran luchas totalmente por algo que se llamaba y que se potenció después en la época de Echeverría por la apertura democrática. 64 días después de las declaraciones de Hoover, en este barrio conocido como La Ciudadela, un choque entre bachilleres marcará el inicio del conflicto estudiantil, los días 22 y 23 de julio de 1968. Un incidente inexplicable sin la intervención de manos ajenas a los estudiantes. Existen evidencias de que lo sucedido en la Ciudadela, así como los disturbios de los días siguientes, respondieron a un plan elaborado desde el gobierno del Distrito Federal. La participación en la revuelta del conocido provocador y líder porro, el Fish, es reveladora. Sergio Mario Romero, alias el Fish, es un sujeto que es clave para entender lo que estaba sucediendo, porque él va a ser la cabeza de un grupo de provocadores que está pagado desde el Departamento del Distrito Federal por Alfonso Corona del Rosal. Eso explica también por qué en los archivos del Distrito Federal no se encuentra nada de información, porque deliberadamente taparon todo este montaje gubernamental, pero sí hay otros documentos de Federal de Seguridad y de Investigaciones Políticas y Sociales, las agencias de información civil, donde queda muy claro que desde el Departamento del Distrito Federal se instrumentó toda una provocación. Eran estos que iban y pintaban en 1968 y que bueno, hoy día sería también inadmisible en las puertas de Palacio, Díaz Ordaz, chinga tu madre. El 26 de julio nosotros marchamos, al decir nosotros, digo los del Partido Comunista de la CENET, vamos del Salto del Agua a la Alameda. Sabíamos que venía otra marcha de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos que nosotros señalábamos que eran los porros o las organizaciones oficiales. Entonces nosotros marchamos sin mayor problema, lo cual se nos hizo muy raro, del Salto del Agua al hemiciclo de Juárez. Cuando estamos ahí, de repente vemos que llegan un grupo de politécnicos.
nos llama la atención, pero les decimos, súmense al acto. Y entonces nosotros estábamos hablando sobre Vietnam, sobre Cuba, obviamente, defendiendo a Cuba, y sobre las libertades democráticas. Y recuerdo muy bien que alguien dice, al Zócalo, al Zócalo, al Zócalo. Y un amigo mío de la Juventud Comunista, Enrique del Val, quizás muy visionario, se sube a un poste y dice, no caigamos en la provocación, no caigamos en la provocación. Y yo caí en la provocación, yo dije, vamos al Zócalo. Y es muy curioso porque estaban ya los granaderos pasando, entonces, ahora se llama Eje Central, pero pasando San Juan de Letrán, ahí estaban ya postados los granaderos. Cosa extraña, si nos dejan circular, nos dejan hacer nuestro mitin en la Alameda, no hay ningún problema. Y en cuanto nosotros... de personajes anticomunistas ligados a instituciones militares y de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos. Hacia 1968, Washington había impuesto 9 dictaduras militares en América Latina, un proceso que inició con el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, basado en actos terroristas a cargo de la CIA, que alentaba y financiaba a militares y a grupos políticos locales con un objetivo: garantizar los intereses de las empresas norteamericanas y combatir la llamada amenaza comunista. En 1973, Uruguay y Chile serán sometidos a dictaduras militares. Así, un grupo de generales apoyados por los Estados Unidos gobernaban en la mayor parte de la región. Como sabemos, la CIA se estableció en el 47 por Truman, bajo el principio de que se iba a crear un instrumento de Estado que iba a utilizar todos los instrumentos disponibles, incluso aquellos que irían a violar flagrantemente compromisos contraídos con por los Estados Unidos a nivel de derecho internacional, que iría a violar operaciones que irían a violar el derecho comercial, el derecho penal internacional y el derecho penal de las localidades donde actuaba. Y esto se
El movimiento estudiantil de 1968 inició el 22 de julio y llegó a su culminación el 2 de octubre del mismo año. 3 episodios de ese conflicto revelan una trama oculta. La semana del 22 al 30 de julio que detona los disturbios de la Ciudadela. Las agresiones iniciadas a partir del 28 de agosto en el Zócalo. Y finalmente, el ataque de tiradores emboscados el 2 de octubre en Tlatelolco. 3 pasajes de una revuelta en los que la policía, grupos de provocadores y la Dirección Federal de Seguridad actuaron conjuntamente en un plan que involucró a políticos prominentes, altos mandos del ejército y militares que actuaban desde la clandestinidad. Una red